Muy bien, buenos días, Dios los bendiga a todos. Buenos días, buenos días. Uno de los pasajes más difíciles que me ha parecido dentro de todo el estudio del Evangelio de Juan es el que realmente traemos hoy. Un texto bastante complejo, un texto con muchas cosas que realmente lo ponen a uno a pensar fuertemente. Este pasaje tiene que ver con la realidad del apóstol Pedro negando a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hoy titulé este sermón Negando la gloria de Cristo. Hace algunos días, no sé si 8 o 15 días, perdónenme la pérdida de la noción del tiempo, y lo digo porque es que yo a veces me paro en la puerta de la casa y ya no sé si estoy entrando o saliendo. A veces me levanto, me siento en la cama y no sé si apenas me iba a acostar o me iba a levantar. A veces pierdo todo eso por las múltiples ocupaciones, pero el Evangelio de Juan es tan hermoso, es tan completo, que no solamente hoy nos muestra cómo Pedro negó a Jesús, su gloria y todo lo que él ya había hecho, sino que también el apóstol Juan nos había mostrado en el capítulo 12, días atrás, que estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio la gloria y habló acerca de él. El apóstol Juan no solamente nos está mostrando que hubo un endurecimiento en los primeros capítulos, por allá hubo un rechazo cuando no quisieron nada con Jesús, pero aquí ya en casi al final del libro de este evangelio nos muestra la negación. Lo tremendo es que el que lo negó no era cualquiera. Es que particularmente se pregunta uno mientras lee, estudia, investiga, pero ¿por qué tuvo que haber sido Pedro? Pues que hubiese sido otro, pero Pedro nos deja en cierto jaque frente a la negativa, frente a esa experiencia tan amarga, cuando negó a Jesús, negando la gloria de Cristo. ¿Cómo se niega la gloria de Cristo? Tal vez hoy pongamos al apóstol Pedro frente al paredón, y dentro de todo lo que leí, por lo general hay una lectura negativa de esta experiencia, hay una lectura muy negativa. En el capítulo 18, versículo 15, vamos a leer hasta el versículo 18. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo.
Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Tremenda experiencia, difícil, y aquí encontramos cómo la gloria de Cristo es negada, pero es negada por uno de sus principales discípulos, uno de sus más allegados, uno de sus más cercanos, y tiene una lectura negativa. ¿Cuál es la lectura negativa de este pasaje? Bueno, es vergonzoso que un discípulo esté negando a Jesús. Podemos hoy tildarlo de un cobarde, la cobardía de un discípulo que no fue capaz de enfrentar la situación y hablar de Cristo, así fuese necesario arriesgar su vida. Ahora, es muy fácil hablar desde aquí. Hoy yo estoy cómodo, a mí hoy no me están persiguiendo para matarme, yo no estoy amenazado hasta el momento de muerte por predicar a Jesús. Y sí, para mí sería muy fácil hacer una lectura negativa de Pedro. ¿Qué es lo que hizo Pedro desde esa lectura negativa? La negó injustamente. Una negación de la gloria de Cristo con injusticia. El versículo 15 nos recuerda que seguía a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, indicando que Pedro todavía continuaba con él. Ahora, cuando uno mira esta misma historia, este mismo relato en los otros evangelios, hay una información paralela que es muy trascendental, y es la que me permitió también hacer una lectura un poco más positiva de Pedro. Es que resulta que los discípulos, los otros, ya habían salido corriendo. Ellos ya se habían ido. Ellos huyeron. Cuando uno hace la lectura en los otros evangelios, ellos ya, chao. ¿Saben quién fue el único valiente que se quedó? Pedro. Así que ya hay una lectura no tan negativa de lo que Pedro estaba haciendo. Él se quedó. Pero eso no lo libra de lo que hizo. No es suficiente. Mas Pedro, versículo 16, estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. La negación no concuerda con la justicia de lo que Cristo había hecho con Pedro. No, yo no soy de él. ¿Por qué no es? ¿O por qué utilizo la palabra injusticia? Mire, Pedro hace un ratico había acabado de sacar la espada y le había cortado la oreja a Malco. ¿No era ese el que estaba defendiendo a Jesús hace un ratico? ¿No? Ah, sí, amén. Ah, bueno. Quería saber si estaban conmigo. Bueno, pero más atrás, otro ratico más, él ya en los otros evangelios le había dicho a Jesús: Jesús, no, yo voy por usted, no, yo soy capaz de dar la vida por usted, yo soy capaz, yo voy, no vaya usted, Señor.
Ese era el que se estaba enfrentando a todo el mundo, a los demonios. ¿No era ese mismo? Y ahora aquí le están diciendo, ¿no eres también de los discípulos de ese hombre? Dijo él, no lo soy. Negar aquí la gloria de Dios es un acto de injusticia porque no concuerda con lo que Jesús estaba haciendo con él. Claro, era una profecía, ya Dios le había dicho, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Pedro estaba aquí negando cualquier asociación con Jesús. Sí, discípulo, podríamos llamarlo cobarde, no fue capaz de sustentar. Negó o intentó ser reconocido no como de Jesús, sino como de el pueblo, el mundo, la gente. Por eso se mezcló entre todos. Esta portera se acerca y le dice, usted como que yo lo he visto con él. Y Pedro dice, yo no soy. ¿Qué nos enseña esta primer negativa de Pedro? Que existen personas que niegan toda asociación con el Señor aunque van a una iglesia. Negar a Jesús es cuando usted ni siquiera es capaz de mostrarse. Ay, que no se den cuenta que yo soy cristiano o cristiana. Ay, que no lo sepan porque puedo llegar a perder mi trabajo. Puedo llegar a perder mi reputación. Ay, no, que no sepan. ¿Saben una cosa? Hay discípulos secretos que viven negando cualquier asociación con Jesús. Y eso es vergonzoso. Eso es una debilidad del ser humano. ¿A cuántos no nos da vergüenza decirles que nosotros somos creyentes? La negación es una negación injusta porque no iba en concordancia con lo que Jesús había acabado de hacer con Pedro. ¿Sabe? El contexto en los de otros evangelios nos muestra que Jesús había orado por Pedro. Y en esa oración Jesús le dice a Pedro, mira Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Se lo dijo directamente. Pedro era consciente de todo lo que Jesús había hecho con él. ¿Qué le pasa hoy al mundo? Hablo del mundo cristiano. ¿Cuántas cosas no ha hecho Jesús con nosotros? ¿Y cómo es de fácil que nosotros neguemos lo que Él ha hecho? ¿Y cómo lo negamos? Cuando guardamos silencio, cuando no compartimos lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque creemos que eso es objeto de burla. Porque eso es ridículo, porque eso en este momento, en estos tiempos, eso no impacta, eso no es motivo de orgullo para mis amigos, para mis amigas. Eso sí, yo me volteo al derecho y al revés por el Facebook, pego todas las fotos por Instagram, de eso sí me siento orgulloso y orgullosa de mí mismo, de lo que yo he hecho conmigo. Y viajo a Cartagena o voy a ver las ballenas jorobadas allí con Fama Girardota y pego las fotos y de eso me siento orgulloso. Pero cuando se trata de decir que soy discípulo, nosotros tal vez quisiéramos hoy poner a Pedro en la guillotina. Pero ¿saben cuál es la lectura positiva que yo hice de Pedro? Por lo menos no corrió como los otros. Hoy vengo en defensa del apóstol Pedro. Los otros ni siquiera están para decir sí o no. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está en labores de responsabilidad, a uno todos los días le toca estar tomando decisiones. Así nos toca, a los que estamos en estos puestos, en estos cargos, todos los días nos toca tomar decisiones. A veces sí, a veces no, a veces por aquí, y todos huyendo y corriendo para la casa y criticando al que dice sí o no.
¿Cierto que sí? Me estoy haciendo entender con eso. Lo que Jesús nos está mostrando aquí es cómo nosotros debemos atacar nuestra arrogancia y nuestra soberbia. No seáis demasiado justos. No seáis sabios en exceso. Pedro, es Pedro. Yo me preguntaba, pero ¿por qué tenía que ser Pedro? ¿Por qué no fue Felipe? ¿Por qué no fue Andrés? ¿Por qué no fue los otros que no aparecen tan contundentemente en las acciones de la Escritura? ¿Por qué no fue otro? Precisamente por eso. Porque Pedro, siendo el hombre, el líder, tú eres Cefas. Sí, claro, él era la cabeza de todos. Cefas, tú eres Cefas. A ti no te lo ha revelado ni carne ni sangre, Cefas. Eso te lo reveló, fue mi Padre que está en los cielos. Tú eres Cefas, tú estás en liderazgo. Pero eso te puede traicionar. Puede ser los primeros que niegan al Señor. Son los primeros que se avergüenzan de decir que son cristianos. Negamos la gloria de Dios cuando negamos a Jesús. La podemos también negar cobardemente, no solamente con injusticia, la podemos negar con cobardía. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose. Dicen los escritores, y quiero hacer un paréntesis allí. Ahí dicen muchos comentaristas. Hacen este ejercicio y me parece muy interesante. Lo quiero compartir. Primero, sale de allí, la portera le dice, usted es de él, ¿cierto? Él le dice, no, yo no soy. Normalmente podría llegar a hacerse lo siguiente: si estoy tan nervioso, porque puede que esté nervioso porque lo van a matar por ser de Jesús. De igual manera está preocupado porque hace un ratico le mochó la oreja a Malco y él era de la familia del sacerdote. O sea, no podía tocar a ninguno de los sacerdotes. Eso le podía traer la muerte. Puede que estuviera muy nervioso por eso. ¿Qué era lo normalmente que debía haber hecho Pedro? Me voy, huyo con los otros. No, Pedro no se va. Pedro sigue ahí al ladito y se para allí a calentarse. Claro, prenden una fogata y una candelada y ahí está el hombre poniendo las manos, pero a su vez que está poniendo las manos está mirando todo, ¿cierto? Poniendo cuidado cómo va el asunto, porque los otros, o sea, ninguno de ellos es más ni es mejor que Pedro, porque por lo menos Pedro se quedó. Y mientras él se está calentando las manos, versículo 25, Pedro en pie calentándose, y les dijo, y le dijeron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. No lo soy. En el pasaje o los pasajes paralelos dice que maldijo, negó su nombre, el hombre se descuadernó. Yo no lo soy. Ya les dije que yo no soy. Por eso fue una actitud cobarde. Cobarde sí fue la actitud. Negación de separación. Yo no tengo nada que ver con ellos. Ya no era solamente con Jesús, sino con los discípulos. Yo no tengo nada, yo no soy de esos discípulos. Yo no soy de esa iglesia. ¡Ay, qué tal! No, yo a veces los he visitado, pero yo de allá no soy. Cobarde. Sí hay cobardía. Negó que pertenecía a los discípulos de Jesús. Por eso hay personas, y existen muchos, que se avergüenzan, le tienen miedo a los amigos, le tienen miedo, no quieren pasar por el ridículo, no quieren perder negocios, no quieren perder posesiones. Cuando uno comienza el Evangelio, es una de las primeras luchas que uno tiene. Yo recuerdo cuando comencé el Evangelio, y yo cómo le voy a decir a mi mamita que soy cristiano. ¿Qué voy a hacer?
Es duro, yo entiendo que es difícil, da miedo, da susto perder esa oportunidad de agradarle al otro, porque a nosotros nos interesa mucho la opinión de otro. Vivimos muy ocupados en qué piensa el otro de mí, y eso a veces nos esclaviza. Pero tiene que llegar un momento donde tú tienes que vencer ese miedo, dejar esa cobardía. Yo sé que esta expresión se usa en un contexto vulgar, pero a veces hay cristianos que tienen que salir del closet. Y cuando hablo del closet es del encierro, del escondite, de estar negando que son creyentes, discípulos de Cristo. Si usted compartiera la misma cantidad de palabra, de versículos, como comparte de fotos en el Facebook, como comparte todo eso que se comparte por ahí, ustedes saben más que yo, todo eso que comparto por Instagram, si yo sumara el número de like, sí lo dije bien, sí, like. Mauro se ríe de mí. Like. Ese like es me gusta, ¿cierto? Me gusta. Ese me gusta, ¿qué tal que yo ese número de me gustas, ese número de fotos, ese número de compartir memes, ¿cierto? Todo ese número de veces que comparto Candy Crush, ¿cierto? Ayúdame pues con el inglés, Mauro, porque no sabes qué es Candy Crush. Sí, ese jueguito. Ay, sí, mira, fulanito de tal te invitó a jugar Candy Crush. Sume todas esas invitaciones y cotéjelas, haga un consolidado. ¿Cuántas veces comparto de Cristo? Y verá que usted es peor que Pedro. Para que no vengamos hoy a crucificar a Pedro. Porque más de uno corre, huye, niega la gloria de Dios y lo ve haciendo maravillas al Señor y empieza a racionalizarlo. No, es que los médicos en el San Vicente también son muy buenos. Sí, claro, ¿quién va a decir que no? Yo me siento orgulloso, es un orgullo paisa. Yo me siento muy orgulloso también de eso. Pero no le puedo robar la gloria a Dios, no la puedo negar. No puedo negar que Dios es el que interviene. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Si usted no tiene Biblia, hágase al ladito de alguien que tenga una para que lo vea. Y usted se lo comparta. 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. La Biblia nos propone sufrimiento por el Evangelio. A nosotros no nos gusta sufrir, sino que nos gusta agradarle más a los hombres que a Dios, porque nos afanamos en no quedar nunca mal. Jesús nos está enseñando a través de esta historia cómo nosotros en un momento dado podemos negar cobardemente al Señor. 3. A veces también lo negamos groseramente. Hay una manera de negarlo groseramente. Versículo 26 y 27. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Tercera negativa de Pedro. Fue grosero. Ya van 3 veces. No fue capaz de notar que el Señor Jesús ya le había dicho: me vas a negar 3 veces antes
de que cante el gallo. Y Pedro, a pesar de que iba rumbo hacia el canto del gallo, lo hizo 1, 2 y 3 veces. Y en los evangelios, en los otros evangelios, se indica que Jesús lo miró. Él miró a Jesús. En Mateo y en Marcos se menciona que Jesús y Pedro se miraron. ¿Qué le dijo esa mirada a Pedro? Algunos dicen que esa mirada de Jesús pudo haber sido, te lo dije, pudo haber sido. O hay otros que son más generosos y dicen que esa mirada le estaba diciendo, quédate callado, no vas a decir nada, no digas nada, quédate callado. Puede ser esa una lectura de la mirada de Jesús. Lo cierto es que esa mirada de Jesús trituró a Pedro. Lo hizo salir a llorar cuando cantó el gallo, se lamentó, lloró. Y esa es la lectura que podemos hacer de una manera negativa. Negó su discipulado, temió a los hombres, no fue lo suficientemente fuerte, temió a la multitud, temió que le hicieran daño. Le faltó suficiente amor por Jesús, le faltó más amor por Jesús. Malo Pedro, cobarde Pedro, sí. Lectura positiva, pero sigue ahí. Lectura negativa, te faltó más fuerza, Pedro. Te faltó más valentía, Pedro. ¿Qué podríamos preguntarle al Señor? ¿Y dónde están los otros? ¿Dónde están los otros 10? Tal vez ellos dirían, mejor es decir, aquí corrió que aquí cayó. ¿Cierto? Esa es una frase muy buena para los cobardes. Es mejor que digan eso, aquí corrió que aquí cayó, por lo menos sigo vivo. Sí, pero esa fue otra forma de negar la gloria de Cristo. Así que Pedro no es el único que se ve como un cobarde. Hoy nosotros podemos estar viviendo esa experiencia, la experiencia de la cobardía. Hoy podemos nosotros estar experimentando esa situación, negando a Jesús. ¿Cuáles son las causas de negar a Jesús? Desprecio, despreciar a Jesús. La arrogancia de Pedro. Pedro sabía, Pedro conocía, Pedro tenía momentos íntimos con Jesús. Y esos momentos íntimos con Jesús le llevaron a ser un hombre arrogante, confió en sus saberes. Cuando Jesús anunció en la última cena que todos lo abandonarían, Pedro en Marcos capítulo 14, versículo 26, respondió de un modo imperativo y casi altanero: aunque todos te abandonen, yo no. Los otros, ¿qué hicieron? Se fueron. Él no, pero no quedó como mejor que los otros, porque aunque se quedó, lo negó. Pedro despreció a los otros. Pedro dijo, mire, los otros van a correr, yo no voy a correr. Y lo cumplió, y no corrió, pero lo negó. Eso es arrogancia. Eso es cuando uno se cree más que los otros. Eso es cuando uno comienza a juzgar a los otros de sus pecados y resulta que no se ve a sí mismo. Por eso en Eclesiastés nos dice, no seáis demasiado justo, no se crea muy bueno, aterrice, tenga cuidado de usted no incurrir en menospreciar a los demás. No seáis demasiado justo, ni seáis muy sabio, no seas sabio en exceso. Nos dice el libro de Eclesiastés, tener cuidado con eso. Seamos aterrizados, seamos moderados.
La exagerada confianza de Pedro lo traicionó. Eso causa una negativa cuando nos sobramos, cuando nos creemos mucho. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Marcos capítulo 14, versículo 31. Aunque tenga, dice, que morir contigo, jamás te negaré. Eso lo dijo Pedro. La arrogancia, la exagerada confianza, el síndrome del Mesías, creer que yo soy el que salvo, me hace olvidar de que Jesús es el Salvador y no yo. Eso causa eso. Ahora, mis amados, ¿qué papel cumple el gallo? Me pregunté, ¿qué papel cumple el gallo en todo esto? ¿Y qué hace el gallo aquí? El gallo, leyendo a William Barclay, decía que realmente no era un gallo, era una expresión que se usaba, porque ellos no usaban el gallo para anunciar. Más fácil se hablaba de una trompeta de los romanos que anunciaban unas vigilias. Pero la del gallo era una expresión, dicen él y dicen otros historiadores. Pero me pregunté entonces, ¿qué papel cumple el gallo? El gallo cumple un papel muy interesante. El gallo nos recuerda que somos pecadores. El gallo le recordó a Pedro que Jesús le había enseñado a hacer algo y que él no lo hizo. Entonces yo dije, ve, el gallo sí que cumple una buena función, porque el gallo es el que me recuerda. Qué bueno que nos suene un poquito más el gallo. Sí, yo pienso que sí tiene que sonar un poco más el gallo, porque cuando uno se cree muy sobrado, el gallo suena, kikiriki. Así dicen los gallos. Ah, no, esa es la gallina, ¿o no? Ah, la gallina es cacaracá y el gallo kikiriki. Ah, bueno. Gracias por ese buen dato, me quedé ahí muy ilustrado. Cuando yo estoy muy confiado en mí mismo, a veces nos tiene que sonar por allá el gallo. Estás negando a Jesús. Te estás sobrando, estás negándolo. Estás haciendo algo que no sea conforme a la palabra y estás distanciándote de Jesús. Estás negando a Jesús. El gallo sí cumple una función importante. El gallo puede ser tu conciencia cuando te dice, eso no está bien. Acabaste de negar a Jesús. Acabaste de pecar. Pero a veces cogemos el gallo y más bien, deja la bulla, hombre, deja la bulla. ¿Se acuerdan del perro 3/4? El perro 3/4 es el perro que no ladraba. ¿Y por qué no ladraba? Porque era una señora que era muy nerviosa y cada que el perro ladraba, ella le daba con un palo en la cabeza. El perro jamás volvió a ladrar. La pregunta es, ¿el perro tenía ganas de ladrar? Claro. Pero vaya, ladre y verá que le dan un palazo. Así son los creyentes. Tienen ganas de ir a hacer unas cosas, pero no las hacen, ¿sabe por qué? De pronto va y me pilla. Entonces, no soy un perro 3/4, sino una oveja 3/4, cocinado a medias. ¿O no ha ido a comerse una carne por allá 3/4? Usted la ve por encima, la ve rica. Pero usted la parte, rojita, rica. Pues hablar de esos temas a esta hora no. Pero sí es muy triste que hayan ovejas 3/4, que por fuera se ven muy bien, se ven súper en Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Gmail, lindas, ovejas hermosas por fuera. Usted va y les mete el cuchillo y están crudas por dentro. No podemos
coger el gallo, la conciencia y quebrarle el pescuezo, como decía mi abuelo. Quiebrele ese pescuezo. No hagamos eso con el gallo, porque el gallo te va a decir: hey, estás negando a Jesús. Cuando lees la palabra, te confronta. ¿Qué te está diciendo el gallo? Estás negando a Jesús porque no estás haciendo eso. Pero hay una parte muy bonita al final en el capítulo 21. No vamos a ir todavía allá, pero sí quiero tenerlo como referencia. Jesús, frente a las 3 negativas de Pedro, en el capítulo 21 por allá le pregunta 3 veces: ¿me amas? ¿Ustedes qué creen que habrá pensado Pedro cuando el Señor le pregunta: ¿me amas? Ese gallo. Sí, yo te quiero. Pedro, ¿me amas? Ese gallo. No, sí te quiero. Tercera vez. ¿Me amas? Ay, allá estaba ese gallo desgañotado, como decía mi abuelo. No lo negues. Cuidadito. Volvés a repetir eso. Y ya Pedro se rinde y dice: tú lo sabes que te amo. Y Dios lo restituye y le da otra posición a Pedro. Y seguramente Pedro fue sanado y restaurado en su corazón. Así que cuando el gallo cante, tal vez te está recordando el pecado, pero no para que te quedes avergonzado con el pecado, sino para que recuerdes que Jesús te ha perdonado, te ha sanado, te ha restaurado. Así que no te entregues, no bajes los brazos. El Señor hoy te dice: yo estoy contigo. Concluyo diciendo que toda negación de la gloria de Cristo ignora quién es Jesús. Toda negación de la gloria de Cristo, de Él, de sus actos, de sus obras, de su amor, de su misericordia, de su discipulado, es ignorarlo a Él. Y demuestra que tememos más a los hombres que a Dios. El mundo nos está presionando. Pedro no corrió, se mantuvo ahí en la candela, se mantuvo en medio de ellos. Ese mundo lo apretó. Hoy nosotros no podemos quedarnos en el mundo. Sí tenemos que salir de él, pero nunca negar de quién somos y a quién pertenecemos. Salir del mundo no es para escondernos y que no sepan de quién soy. Salir del mundo es para que Él no me apriete, pero de igual manera le tengo que decir quién soy y a quién pertenezco. Cierra tus ojos y piensa en esta mañana quién eres y a quién perteneces. ¿Cuántas veces has negado a Jesús? ¿Lo has negado en 1000 veces? ¿Cuántas veces has preferido la gloria de los hombres y no la gloria de Cristo? Quiero que pongas en manos del Señor tu propia vida. Que hoy nosotros podamos querer ser una iglesia que no niegue la gloria de Cristo, que no la vea o que la reconozca y se postre ante ella. Esas son nuestras alternativas. No verla. Si la ves, no la niegues. Si la ves, ríndete ante la gloria de Cristo.